La batalla espiritual. No es momento de llorar, ni el pasado recordar. Es tiempo de levantarse y no dar un paso atrás, porque la guerra continúa. No hay tiempo. A continuación, programa recreativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Muy buenas tardes, tenga toda esa maravillosa audiencia que hoy está pues viéndonos a través de esa pantalla acá en este canal Visión Divina TV, canal 12 por Picture y Cable Tumeremo. Estamos en esta tarde en este programa Mujeres que Oran. Le damos gracias a ese Dios maravilloso, pues una vez más nos permite estar al aire con todos ustedes. Queremos bendecir a la población de Tumeremo en esta hermosa tarde, queremos bendecir su vida, queremos bendecir toda su familia y declarar pues que la paz y la bendición de Dios está con todos y con cada uno de ustedes en este hermoso día. Agradecemos a ese Dios maravilloso por esta nueva oportunidad que nos da de estar transmitiendo en vivo desde las instalaciones de nuestro canal Visión Divina TV. Una vez más, para todos ustedes le pedimos que se queden en nuestra sintonía a lo largo de esta hora en este programa Mujeres que Oran. Y en esta tarde estaré acompañada del pastor Eduardo Rodríguez. Él es el pastor del Ministerio Eclesía de Cristo, que da su congregación por acá cerca del Centro Cristiano Refugio Divino, y quiero darle la bienvenida en esta tarde a una cordial bienvenida al pastor Eduardo Rodríguez, a quien tengo un gran aprecio, pues desde el poco tiempo que tengo en conocerlo, he podido tener una buena amistad con este pastor y sé que es un hombre que Dios usa grande y poderosamente. Bienvenido, pastor, en esta tarde. Amén, muy buenas tardes a toda esa hermosa audiencia. Gracias, pastora. Amén. Bueno, la gloria y la honra son para nuestro maravilloso Dios. También agradecido de Dios de estar en este hermoso programa con usted y con toda esta preciosa audiencia aquí en Tumeremo de este programa Mujeres que Oran. Ya después de unos cuantos meses de no estar a través de este medio, pero siempre agradecido con Dios por este medio de comunicación, Visión Divina TV, Canal 12, que es un impulso para la Iglesia de Cristo en Tumeremo. Amén, así es. Así es, este medio que el Señor nos ha regalado pues nos permite hablar acerca de la hermosa palabra de nuestro Dios, ese Dios al cual nosotros servimos con amor y fervientemente. Y en esta tarde pues queremos compartir un tema muy especial y muy importante, pastor. Le comentaba que me llama mucho la atención este tema y habla sobre la autoridad y sobre las autoridades espirituales. Y bueno, vamos a estar leyendo en el libro de Romanos, capítulo 13, los primeros 7 versículos, los voy a compartir con todos ustedes en esta tarde. Y dice así la palabra de nuestro Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste. A los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia,
Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Gloria a Dios, poderosa palabra y verdadera palabra de nuestro Dios que nos redarguye, nos exhorta esta palabra del Señor y nos enseña. La palabra de Dios es un manantial, pastor, un manantial de agua viva que cuando nosotros profundizamos en ese río, podemos encontrar allí infinidades de cosas y de respuestas a muchas preguntas que nosotros podamos hacernos en nuestro diario vivir. Y es que se habla y se dice algo muy cierto y verdadero, que la Biblia, la palabra de Dios, es un libro que no pasa de moda, es un libro que es actual, ha trascendido a través de los tiempos. Y nos parece que cuando leemos ciertos pasajes de la Biblia, pues pareciesen que estuviesen escritos el día de ayer, la semana pasada, y fueron escritos hace mucho tiempo porque se adaptan, se adecúan a la actualidad que nosotros vivimos hoy en día. Entonces quiero que me hable un poco acerca de este tema, de someternos a las autoridades terrenales, y vamos a abundar más adelante un poco sobre lo que es la autoridad también espiritual en cuanto al término eclesiástico se refiere. Amén, gloria a nuestro maravilloso Dios, pastora. Ciertamente este es un tema de suma importancia sobre todo para la Iglesia de Cristo, para todos los seres humanos realmente, pero esencialmente para la Iglesia, ya que el apóstol Pablo enseña a que nosotros debemos estar sujetos a las autoridades, y es porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Todas las autoridades que en este momento estamos observando terrenalmente han sido establecidas por Dios. Pablo específicamente habla acerca de los magistrados, pero nosotros debemos saber que también hay autoridades en todas partes. Nosotros encontramos autoridad, ejemplo, en el hogar, en la familia. Dios nos enseña que existe un orden. Primero, Dios por sobre todas las cosas, ya que así Él lo demanda como mandamiento. Luego, Él establece a Jesucristo como cabeza de la iglesia y del cuerpo. Luego viene el hombre, esto es en términos familiares. Luego está la mujer, no diciendo que la mujer es inferior al hombre, sino que es el complemento del varón. Y luego vienen los hijos. Esto es un orden y debe haber un nivel de sujeción para que nosotros podamos vivir una vida agradable a Dios y también que sea una vida de testimonio delante de los hombres. Si vamos a las escuelas, los profesores son autoridad, los directores, ellos están allí y son las personas que instruyen a los niños, a los adolescentes, a los universitarios, pero son autoridades y deben y merecen un respeto. Yo decía un tema que tengo precisamente acerca de eso, pastora, que está titulado estamos reconociendo lo que es autoridad espiritual, principalmente, ya que la Escritura nos dice en el libro de Hebreos que todo lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se veía, absolutamente todo. Dios creó todo, pudiéramos decirlo en términos humanos y entendibles, de la nada porque no existía más que en el corazón de Él. Por eso muchos le llaman el arquitecto, porque Él plasmó lo que nosotros vemos que antes estaba en su corazón, en sus pensamientos. Y Dios quiere que la humanidad se rija bajo un orden. Precisamente es el orden que el enemigo de nuestras vidas, Satanás, que el Señor lo reprenda, ha violado desde el principio. Y por eso encontramos, pastora, que el texto que pudiéramos decir que contraría de alguna manera esto que Pablo enseña en Romanos capítulo 13, lo encontramos en Ezequiel, donde nos habla de la creación precisamente del ángel más hermoso llamado Luzbel, quien se rebeló contra la autoridad de Dios. Por eso es importante este tema para nosotros, poder reconocer las autoridades tanto terrenales, civiles, como espirituales. No hay manera de que una persona pueda ejercer autoridad
si no está bajo autoridad. En ninguna manera. Esto lo encontramos en las Fuerzas Armadas. Se comienza desde abajo, por decirlo de alguna manera, desde un soldado hasta el rango más alto, un general en jefe o un comandante en jefe, en este caso, que vendría a ser el presidente de la República, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y de allí para abajo va en un orden de mando que debe ser respetado, igualmente en los cuerpos policiales, igualmente en las escuelas, como decía, aún en los bancos, aunque aquí en Tumeremo no sé si los bancos estén activos, pero en los bancos ahí están los cajeros, que ellos ejercen un trabajo allí, y también están las personas que están como vigilantes, y a veces uno menosprecia ese trabajo que está haciendo esa persona. Uno dice, bueno, pero este es el vigilante. ¿Qué se cree este vigilante? Este guachimán, le dicen por allá por Caracas, le llaman al vigilante. Pero ese vigilante está allí de alguna manera para ejercer una autoridad, para mantener un orden. Y a Dios le agrada el orden, pastora. Así es, así es. Dios es un Dios de orden, así lo dice la palabra. Hablaba usted que nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Vemos en la Biblia un ejemplo bien claro del centurión, cuando dijo, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo haz esto, y él lo hace, ¿verdad? Este es cuando le pedía al Señor aquel milagro, le decía, Señor, solo di la palabra y será hecha. Y él estaba sometido a la autoridad, y él sabía y reconocía que en Jesucristo, había una autoridad poderosa. Él reconocía esa autoridad, él estaba claro de eso. Y es un claro ejemplo que nos relata este pasaje bíblico acerca de la autoridad, y algo muy cierto, una verdad muy grande que acaba usted de decir, que nadie puede ejercer autoridad si no está sometido a la autoridad. Y nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ¿verdad?, nosotros debemos de alinearnos mucho a eso y tener mucho cuidado en eso, en nuestro diario vivir, porque como nosotros decimos de la boca por afuera de repente, yo estoy sometido a la autoridad de Dios, pero en lo que se refiere a la autoridad terrenal, que como lo decía usted también, son autoridades que han sido establecidas y colocadas por Dios en la tierra, así lo dice también la palabra. Esa autoridad, si nosotros no estamos sometidos a esa autoridad, ¿cómo nosotros podemos someternos a Dios? O sea, no es cierto, no es verdadero que nosotros estamos sometidos a Dios totalmente si no estamos sometidos a las autoridades terrenales. Ahora, una cosa muy diferente sea que la autoridad quiera abusar de una persona por el hecho de que tenga una autoridad, valga la redundancia. Y otra cosa muy diferente a que nosotros queramos estar por encima, por sobre la autoridad que esa persona ejerce pues acá terrenalmente. Entonces todo tiene un orden, como usted lo decía, Dios es un Dios de orden, y hay un orden establecido terrenalmente en cuanto a autoridades se refiere, al cual nosotros aún como hijos de Dios debemos también alinearnos y someternos, aunque sabemos y reconocemos nosotros que como iglesia, como hijos de Dios, nosotros en sí representamos una autoridad espiritual aún mayor que ellos, hablando terrenalmente, ¿verdad? Pero debemos respetar esa autoridad. Entonces yo quiero que usted aclare un poco este término, o abunde un poco en este término, de cómo nosotros como iglesia debemos estar sujetos y sometidos a las autoridades terrenales para poder cumplir ese rol o estar seguros de que estamos sometidos a la autoridad verdadera de Dios. Amén, amén, pastora. Bueno, fíjese que usted acabó de decir algo muy importante y está en el orden de Dios. Amén. Realmente la Escritura nos enseña, Jesucristo nos enseña que si yo digo que yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, dice que soy mentiroso. Porque si yo no puedo amar a mi hermano a quien veo, ¿cómo voy a amar a Dios a quien no veo? Y este mismo principio podemos aplicarlo a lo que es la sujeción a la autoridad. Amén. Yo puedo decir que yo estoy sujeto a Dios, pero si yo no me sujeto a la autoridad terrenal que Dios ha colocado, entonces ¿verdaderamente me sujeto a Dios? Esto es algo que nosotros debemos tener presente, y el mejor ejemplo de esto es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo
fue llevado ante Pilato. La Escritura dice que el Señor Jesús, Él no había cometido ningún tipo de pecado. El Señor estaba limpio ante todos. Sin embargo, era necesario que Él fuera cambiado por el inocente por el culpable, que fue Barrabás. Pero cuando Él estaba ante Pilato, la Escritura dice que Pilato le preguntó, pero ¿por qué no te defiendes? Porque esto es una especulación mía. La Escritura realmente no dice esto, pero nosotros meditando en la palabra podemos tal vez pensar que Pilato miraba al Señor y decía, oye, pero este hombre yo veo que no ha hecho nada malo. La Escritura no dice eso, pero Él le dijo, tú no sabes que yo tengo autoridad para soltarte, ¿por qué no te defiendes? Y Jesucristo en ese momento abrió sus labios y le dijo, no tendrías autoridad si no te hubiese sido dada de mi Padre. Imagínate tan tremendo el testimonio de nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que estaba ante una multitud que lo criticaba, que lo censuraba, que lo despreciaba, ante una persona que tenía poder terrenal para dejarlo libre, pero que aún así, por estar sujeto al Padre, seguía sometiéndose a esa autoridad, aun cuando eso significaba su muerte. Esto es maravilloso y creo que es el mejor de los ejemplos que nosotros podríamos identificar en la Escritura, el de nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo a Pilato, no tendrías autoridad si no te hubiese sido dada de mi Padre. Por cuanto esa autoridad vino del cielo, Jesús nuestro Señor guardó silencio y aceptó el juicio. Y esto es algo maravilloso, pastora, queridos hermanos, que nosotros debemos destacar. Es importante que nosotros sepamos que no hay forma en que nosotros podamos decir que yo estoy sujeto a Dios si no me sujeto a una autoridad terrenal. Esto, como decía la pastora, siempre y cuando esta autoridad terrenal no sea, no vaya a pedirme nada que vaya en contra ni de lo que Dios me ha dado o me ha mandado a hacer, ni de las cosas morales que como hijo de Dios yo debo cumplir. Obviamente encontramos ejemplos en la Escritura, como en el caso de Daniel, cuando le ordenaron que adorara aquel ídolo al son de la zampoña, que tenía que postrarse todo el mundo, y él no lo hizo. Más bien él oraba 3 veces al día y por ese motivo lo lanzaron al foso de los leones, porque en ese caso específico se le estaba pidiendo que adorase a un Dios que no era el Dios verdadero, que no era su Dios. Y son casos específicos que nosotros debemos saber interpretar de acuerdo al contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento. No podemos generalizarlo para todas las situaciones. Al igual que el pasaje donde Pedro le dice a aquellos hombres del concilio que le estaban prohibiendo que predicaran o que hablaran de Jesucristo, Pedro le dijo, mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Estos hombres obviamente estaban en contra de Jesucristo y no tiene nada que ver con que de momento nosotros esperemos los tiempos adecuados para salir a predicar el Evangelio, porque todo tiene su tiempo, dice la Escritura, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Por tanto, nosotros debemos saber esperar los tiempos y no confundir los términos autoridad con autoritarismo, porque el autoritario es aquel que quiere dar órdenes, que quiere imponerse, que se impone de manera violenta o por la fuerza, mientras que la autoridad es algo que solamente Dios da, y que esa persona que le ha dado, que ha recibido de parte de Dios una autoridad, con tan solo hablar, las personas van a obedecer, pero porque esa persona está sujeta a autoridad. Ese texto que usted citó, pastora, es maravilloso y también es un gran ejemplo, porque el centurión no dice, yo estoy sobre autoridad, él dijo, yo estoy bajo autoridad. Él no dijo, yo soy una autoridad, dijo, yo estoy bajo autoridad, y le digo a aquel, ve y va. Sí. Y al otro, ven y viene. Y le digo a mi criado, haz esto, y lo hace, pero porque está bajo autoridad. Y Dios honra la autoridad. Hay un pasaje, pastora, para darle el pase, en Ezequiel capítulo 14, lo que les decía hace un momento, encontramos que dice del versículo, Ezequiel 28, del 14 en adelante, dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad.
A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Gloria a Dios. Este pasaje o estos cortos versículos hacen alusión a quien hoy en día es el adversario de nuestras vidas, Satanás, que el Señor lo reprenda. Él quiso sobrepasar la autoridad de aquel que lo había puesto en ese lugar, aquel que lo había creado, que le había dado un nivel de hermosura especial, le había dado dones, y él pensó que esos dones ya habían sobrepasado a los dones de Dios, lo que produjo una condenación absoluta. Amada pastora. Él quiso robar la autoridad de Dios, quiso usurpar el lugar de Dios, de ese Dios maravilloso, tratando de robar su autoridad, y como acaba de leer usted, lo llevó a la condenación eterna. Y por eso nosotros como hijos de Dios pues debemos conducirnos por la vida de manera muy, muy cautelosa, muy cuidadosa, porque aunque, como dije hace un momento, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, somos una autoridad espiritual, tampoco debemos enaltecernos nosotros de eso, enseñorearnos de eso y creernos pues que somos más que los demás, que somos superiores a las demás personas por el hecho de que representamos una autoridad espiritual. Usted es una autoridad espiritual en esta ciudad, como pastor de su congregación. Amén. Pero eso no le da a usted, si se quiere decir, el derecho para usted tener sometido a alguna institución o a alguna familia, a alguna persona. Al contrario, como el pasaje al que se refería, que leí hace un rato del centurión, él dice que está bajo autoridad, ¿verdad? Entonces nosotros, y que la autoridad es algo que se gana, la autoridad es algo que viene espontáneamente a nuestra vida. A medida que nosotros nos sometamos a la autoridad de Dios y a las autoridades, también esa autoridad se va a reflejar en nuestra vida y va a ser como algo que rebose en nosotros. Amén. Que sea impartido a las demás personas. Entonces las demás personas van a ver, van a reconocer esa autoridad que hay sobre una persona, sobre una institución o sobre una iglesia, digamos. Entonces va a haber ese respeto y las personas, oye, va a haber como un límite allí. No, esa persona es una persona reconocida, es una persona de autoridad, es una persona recta, correcta. Entonces va a haber allí ese límite, ¿verdad? Entonces nosotros, por eso digo que debemos, como hijos de Dios, manejarnos y direccionarnos alineados a la palabra en cuanto al tema de autoridad se refiere en nuestra vida como hijos de Dios, porque acá decía también el texto que leímos, que al que honra, honra. No podemos nosotros ser honrados por otra persona si no tenemos algún motivo por el cual seamos honrados. Entonces la autoridad, cuando nosotros ejercemos la autoridad que viene de parte de Dios, eso trae a nosotros la honra también, trae la bendición. Y somos reconocidos pues como personas que estamos alineados al propósito de Dios, que estamos alineados y reconociendo lo que es la autoridad de Dios. En cuanto a lo que es la autoridad espiritual dentro de la iglesia, sabemos que dentro de la iglesia es como una institución que tiene, si se quiere, como una empresa donde está el presidente, el vicepresidente, están allí los empleados, los obreros, el personal administrativo, una parte un poco más arriba, y está bien estructurada. Así mismo funciona la iglesia, están los pastores, están los líderes, están los discípulos, cada iglesia tiene su estructura de manera diferente o de manera única, pues. Entonces, la iglesia es una institución que se demarca muy, muy bien en lo que es la autoridad. Y nosotros como hijos de Dios, primeramente, como usted lo decía, debemos respetar la autoridad de Dios,
que es la autoridad mayor para nosotros, sobre todas las autoridades de la tierra, de la iglesia y de todo lo que se mueve en la tierra y debajo de la tierra. La autoridad mayor para nosotros, a quien nosotros reconocemos, es a Dios. Esa es nuestra autoridad. Pero luego dentro de la iglesia están los pastores. Ellos ejercen autoridad sobre la congregación como tal. Entonces, ¿cómo un pastor, vamos a referirnos a, por ejemplo, en el caso cuando usted fue enviado de la ciudad de Caracas acá a Tumeremo, ¿cómo hizo usted o le fue muy difícil a usted representar la autoridad en cuanto a congregación se refiere? ¿Cómo debe direccionarse un pastor para manejar el tema de la autoridad dentro de la iglesia, sin parecer autoritario, como usted lo decía? Bueno, realmente es un tema muy complicado en ese sentido, porque cuando Pablo dice sométase toda persona a las autoridades superiores, inicialmente dice superiores, está hablando de las espirituales, ¿verdad? Amén. Porque son las que presiden todas las cosas. Es un principio que debemos aprender todos los cristianos inicialmente, y que debemos sujetarnos no por miedo ni por obligación, sino más bien por amor. Amén. Por amor primeramente a Dios, por agradecimiento también, pastora, por lo que Dios pudo haber hecho en nuestras vidas. Realmente no sé qué sería de mi vida si Cristo no me hubiese alcanzado. Yo no sé si estuviera vivo el día de hoy. Realmente no me considero merecedor de ser pastor, pero por su gracia y por su misericordia lo soy. Sin embargo, el proceso de aceptación ministerial viene precisamente desde el principio, desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y comenzamos en ese proceso de crecimiento en una congregación. Yo en lo personal nací en Eclesía de Cristo. Mi pastor desde el principio, terrenalmente hablando, es Julio César Henao. Él es mi pastor, mi pastora, su esposa Ana de Henao. Y allí yo fui formado ministerialmente. Comencé, así como usted dice, en el orden de Dios, siendo una ovejita, siendo parte de la grey. Luego de allí pasé, por misericordia de Dios, al grupo de adoración y de alabanza como corista. Al poco tiempo de estar allí en el coro, pasé a ser la segunda voz del coro. Después de ser la segunda voz del coro, pasé a ser la primera voz del coro. La gloria y la honra sean para nuestro Señor. Al ser la primera voz del coro, entonces ya yo estaba dirigiendo las voces que estaban en línea, por decirlo de alguna manera, por debajo de mí, en el sentido de que yo era quien les enseñaba, ahora yo era quien les discipulaba, de modo que siempre he estado bajo autoridad, porque cuando yo era, por decir, el segundo en las voces, tenía un primero, ¿sí? Ese primero fue movido a otro lugar y entonces yo pasé a ese primer lugar. Pero allí ya comenzó a ejercer autoridad usted. Ya yo estaba ejerciendo autoridad. Aún bajo autoridad. Bajo autoridad, y todavía sigo bajo autoridad. Amén. Yo no hago nada, absolutamente nada, si yo no llamo a mi pastor, si yo no le consulto a mi pastor. No es porque yo tenga que pedirle permiso, pero él es la persona que Dios usó para transformar mi vida, la persona que Dios usó para convertirme en quien soy hoy en día. Y por ese motivo yo estoy sujeto a esa autoridad terrenal. Obviamente yo estoy sujeto a la autoridad de Dios. Pero si yo llegara a decir, no, ya yo no voy a hacer más lo que mi pastor dice, porque yo prefiero obedecer a Dios y no a los hombres, entonces ya yo no estaría bajo autoridad en ninguna manera. Es un principio. Y yo pienso que al estar nosotros bajo autoridad, viene una cobertura, pastora, viene una cobertura sobre nuestras vidas, porque la obediencia trae cobertura. Amén. Dios demanda de nosotros que obedezcamos su palabra. Cuando la gente habla de guardar la ley, se refieren y lo llevan a un nivel como tan profundo, como que si fuera algo que no se pudiese hacer. Pero realmente guardar la ley es obedecer, simple y sencillo. Un semáforo es una autoridad. Cuando la luz está en verde, significa que puedes circular. Si está en amarillo, dice, tienes que tener cuidado si vas a avanzar, avanza con cuidado. Pero cuando está en rojo, debe detenerse. Es una autoridad. Y si se viola esa autoridad,
y hay un policía de tránsito más adelante, él puede detener a esa persona y puede impartirle una multa, una sanción por haber violado a esa autoridad. Entonces yo pienso que no es que nosotros tomemos a fuerza de autoritarismo el poder guiar o llevar un rebaño o a un grupo de discípulos. Yo pienso que tiene que ver más con el respaldo que viene de arriba, de Dios, cuando Amén. nosotros estamos sujetos a nuestras autoridades. Amén. Así es, así es. Nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Volvemos al mismo tema, al mismo texto bíblico. Y es una realidad grande y latente que a diario vivimos dentro de la iglesia. Y yo diría que la autoridad, usted decía que debemos obedecer no por temor, ¿verdad? Pero sí por amor. Entonces yo digo que cuando una persona es una autoridad espiritual dentro de la congregación y es una persona que lo hace con amor, no va a tener que esforzarse demasiado para que esa autoridad o la autoridad que él representa dentro de su congregación pues sea oída, sea escuchada y esa iglesia pues pueda entrar en ese camino de autoridad. Porque con amor todo se consigue más fácil. Entonces cuando llega el amor complementado con lo que es la autoridad espiritual a la casa de Dios, a la iglesia, a los líderes, a los pastores, entonces las ovejas, así como nosotros vemos literalmente esos rebaños en esos campos que van las ovejitas una detrás de otra y por donde va una, por allí va la otra, de igual manera sucede en la iglesia, porque hay amor y hay una sola voz. La palabra de Dios dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Entonces cuando la voz viene direccionada de parte de Dios, llena de amor, con esa paternidad, y es un pastor, una persona que está sujeta a la autoridad de Dios verdaderamente, y yo diría que cuando un pastor está direccionado y sujeta a la voz de Dios, obedeciendo a Dios, pues es una persona que está siendo guiada totalmente por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y eso va a ser una cadena que va a ir de peldaño en peldaño. Él está sujeto a la autoridad de Dios, el pastor, las ovejas van a estar sujetas a esa autoridad de ese pastor, porque va a ir cayendo, va a ir descendiendo esa presencia de Dios a toda la congregación, y esa autoridad va a ser ejercida de manera correcta dentro de la congregación. Allí los líderes van a respetar a los pastores, las ovejas van a respetar a los líderes, y así sucesivamente de acuerdo a la estructura de cada congregación, de cada iglesia, y de esa manera pues la autoridad puede tomar posesión total de lo que es la congregación, de lo que es la iglesia de Jesucristo. Y bueno, y si nos ponemos a hablar sobre este tema, pastor, yo creo que nos llevaría mucho más de una hora, porque digamos usted, si entramos un poco en lo que es la autoridad en casa, la autoridad de Dios en casa, cómo ejercer esa autoridad de Dios en nuestra casa, en nuestro hogar, cómo ejercer esa autoridad de Dios con nuestros hijos, cómo ejercer esa autoridad de Dios en nuestro matrimonio, ¿verdad? Es un tema que nos llevaría mucho tiempo, pero vamos a hacer un corto resumen de lo que sería la autoridad nosotros como padres y como usted en su caso como esposo, como cabeza de hogar en su familia. De igual manera pienso yo que tiene que ser bajo amor, bajo el amor de Dios, direccionado bajo el amor de Dios. Amén, amén. Indiscutiblemente el vínculo perfecto es el amor. De hecho, Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 13. Nosotros a veces pudiéramos como seres humanos hacer cosas, muchas cosas, fundamentadas en intereses y sin que el amor verdadero de Dios esté mezclado, pastora. Realmente yo pienso que la sujeción de la esposa no es porque el esposo sea el que viene gritando, el que viene regañando, sino porque es aquel hombre que suple las necesidades, que protege, porque a la esposa le gusta que el esposo la proteja, saber que tiene un esposo que la guarda así justamente del lugar de donde Dios la sacó, que es debajo de la costilla para estar protegida, ¿verdad? Saber que ese hombre está allí en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos.
hay un concepto, ya que usted toca el tema de la familia, hay un concepto que se ha metido y es del mundo y se ha metido en la iglesia, justamente también un poquito del tema que hablábamos hoy con mis hermanos en un discipulado que tenía precisamente sobre lo que todo el mundo hace y que nosotros pensamos que es correcto. A veces, sin darnos cuenta, lo asumimos como correcto porque lo vemos desde nuestra niñez. Y es precisamente ese tema del machismo, ¿no? Ajá. De que la mujer es la que tiene que hacer esto o aquello y que el hombre es el que hace lo otro y lo otro. Pero realmente hay un orden establecido por Dios y no es que el hombre o la mujer sean, el hombre sea superior a la mujer, no, es que es diferente. La mujer es el complemento del hombre y yo por lo menos en líneas generales alabo mucho a la mujer porque la mujer hace muchas más cosas de las que nosotros podemos hacer en un instante. Nosotros nos dedicamos a hacer una cosa mientras que la mujer puede hacer 5 o 10 cosas al mismo tiempo y esas son virtudes que Dios le colocó a la mujer. Amén. Y por eso es que es el complemento del hombre. Y muchas personas han llevado el tema de la sujeción de la mujer y lo han llevado a confundirlo con machismo, tanto de que muchas mujeres el día de hoy no quieren sujetarse o no se sujetan a sus esposos precisamente por el que dirá la gente. De hecho, hay canciones alusivas a lo que es estar sometidos, como dicen por allí, palabras seculares, ¿no? Y que de alguna manera buscan precisamente el desprestigio de lo que Dios quiso hacer y de lo que Dios quiere hacer principalmente en el mundo, que se representa en la familia, pastora. Porque Dios fue el que instituyó la familia. Amén, así es. Y la primera desobediencia matrimonial ocurrió en Génesis. La Escritura dice que Dios le dijo a Adán que podía comer de todo árbol que estaba en el huerto, excepto del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Pero la que extendió la mano para comer bajo el engaño, obviamente, no vayan a pensar que estoy acusando a las hermanas, por favor, no se vayan a ir en contra mía, vea que acabo de decir que ustedes hacen más cosas que nosotros. Pero fue la mujer en ese momento la que pasó por encima de la autoridad de su esposo. Sí. Y al pasar por encima de la autoridad de su esposo, pasó también por encima de la autoridad de Dios. Entonces, en este tiempo se ha querido desestimar eso, pastora, de que hay mujeres que son hacendosas, que aman sus hogares, que aman sus esposos, que los atienden y que lo hacen por amor, no porque el esposo sea un gritón, no porque el esposo sea un dictador, sino porque ellas aman verdaderamente a ese esposo y ellas se entregan completamente a esa familia, a ese esposo, a los hijos, y muchas personas condenan esto y no debería ser así. Porque hay un versículo, pastor, disculpe, acá que me gusta mucho este versículo en Proverbios 15:1 que dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, una mujer que su esposo trata con amor, con cariño, de ninguna manera va a ir en contra de su esposo. Jamás. Se va a sujetar siempre a la voz de su esposo, porque sabe que en él va a encontrar protección, va a encontrar amor, va a encontrar cariño. Pero de manera diferente, si es un hombre que tiene una palabra áspera, ¿qué va a suceder? De la misma manera la mujer va a actuar con él y allí se va a perder la autoridad en casa, se pierde la autoridad, el respeto. De hecho, Gálatas nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No dice algunas cosas, dice todo. Esto es en el área espiritual, en el área laboral, en el área marital, en todas las áreas. O sea, un hombre que respeta a su mujer no puede esperar respeto, o a sus hijos. Porque Efesios le habla primeramente a los hijos, dice: hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto agrada a Dios. Y hay un mandamiento, dice, el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, no nuestra ni la que me enseñó mi abuelo. No es que a mí me partían un palo en la cabeza cada vez que yo hacía algo malo y yo también le voy a partir un palo en la cabeza. No, eso es incorrecto. Tal vez funcionó para ti, y no estoy diciendo que no se le pueda corregir al muchacho, no me vayan a malinterpretar, sí se debe corregir, pero la Escritura dice que nosotros que somos hijos de Dios debemos hacerlo en disciplina y amonestación del Señor. Cuando mis hijos se portaban mal, yo los sentaba y les predicaba 5 horas seguidas.
Hasta que se estaban cayendo del sueño yo les predicaba. Y ellos ya entendían que por la palabra de Dios ellos tenían que tener un comportamiento diferente. Tal vez muchas personas dirán, oye, pero eso es extremo, que agarre. No, pero es que Dios me dice que debo criarlos en disciplina y amonestación del Señor, enseñarles lo que es correcto y lo que es incorrecto. Si hace falta darle con una varita, porque la Escritura también dice, habla de la vara, también se le da, pero no con odio, no con ira, no con rabias acumuladas, sino inmediatamente hizo algo incorrecto, eso no se hace, venga para acá, aquí está su recompensa por haber hecho algo incorrecto, esa persona no lo va a hacer más. Pero si nosotros esperamos que pasen 20 o 30 veces la misma situación, cuando vaya a venir la corrección va a ser ya bajo la ira, va a ser bajo el enojo, y ya no va a haber corrección, sino maltrato. Y eso como es lo dicen que... por ahí, te las tenía acumuladas. Exactamente. Es como una olla de presión que explotó, y cuando explota salpica y ensucia todo lo que está alrededor. Entonces nosotros debemos corregir a tiempo, inmediatamente. También dice, habla a las esposas, en Efesios dice, está sujeta a vuestros esposos como a Cristo. Y ustedes, esposos, dice, ámenla. ¿Sí? Dice, ama a tu esposa, no manda a entender, ¿oíste, hermano? Tú que estás ahí, mira, pastor, pero es que yo no entiendo a mi esposa. Dios no te mandó a entender a tu esposa, te mandó a amarla. Amén, no vas a poder entenderla nunca, porque Dios no quiere que la entiendas, Dios quiere que la ames. Es una orden, simple y sencillo, así de simple, tienes que amarla. Y Dios nos manda a amar a nuestras esposas, y así como usted dice, pastora. Amén. Y yo siempre juego y he hecho broma, digo que yo tengo un pequeño Magic en lo que se refiere al género femenino, a las mujeres. Y yo le digo a mis hermanos cuando de alguna manera necesitan una asesoría con respecto al matrimonio, yo les digo, trátela bien, trátela bonito, para que usted vea que esa mujer, porque yo sé que es así, porque las mujeres cuando aman, aman, por donde usted pase, usted le dice, mi amor, bárreme ahí que voy a pasar por aquí, y ella barre. Si es con el cabello, bárrelo con el cabello, ella lo va a hacer. Porque usted la trata con amor, porque usted la trata con respeto. Pero si usted la trata mal, si usted la trata como si no valiera, entonces olvídese, esa mujer no va a hacer nada por usted. No va a hacer nada por usted. Usted tiene que tratarla con amor, porque es la ley. Siembra bueno, recoge bueno. Amén, pastora. Amén, así es. En eso se basa la autoridad, en el amor de Dios sobre nuestras vidas. Y bueno, pastor, lamentablemente el tiempo se nos agotó en esta tarde. De verdad que es un tema muy interesante. Me hubiese gustado que hubiese durado un poco más. Amén. Este tema, porque abarca muchas áreas en nuestra vida, no solamente lo eclesiástico, lo terrenal, lo familiar, sino que muchas otras áreas que son de interés hoy en día a esa audiencia que está en sintonía, que yo sé que fue edificada a través de este tema de la autoridad de Dios y de la autoridad terrenal, y cómo ejercer autoridad en nuestra familia, en nuestro hogar. Así que bueno, en esta tarde yo quiero que usted le dé unas palabras finales pues a esa bella audiencia que estuvo con nosotros a lo largo de esta hora. Quiero que usted les dé como a tipo de reflexión acerca de ejercer autoridad, pues con amor. Vamos a referirnos en esta tarde en cuanto a la juventud se refiere. ¿Cómo un padre debe ejercer esa autoridad a los jóvenes? Porque cuando nosotros estamos con un niño pequeñito, si nosotros lo tomamos de la mano, él va para donde nosotros vamos. Amén. Si le decimos quédese ahí, él se queda ahí. A veces hacen su pataleo, su relinche, pero ellos se quedan ahí y respetan un poco más la autoridad. Pero ya una vez que los niños van creciendo y van pasando ya a una edad adolescente, se va poniendo un poco más complicado y compleja la cosa. Entonces, porque ya ellos quieren empezar a experimentar, quieren empezar a vivir cosas nuevas. Ay, mi papá sí es fastidioso, mi papá sí es aburrido, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Entonces, como nosotros sabiamente podemos ejercer autoridad con nuestros jóvenes de manera que ellos se alineen pues a esa autoridad sin que nosotros parezcamos ser esos ogros que los queremos tener, como decía usted, sometidos, sino que ellos puedan entender que lo hacemos porque queremos lo mejor para ellos y queremos que ellos pues tengan un mejor futuro en su vida, y que todo lo que hacemos en este presente por ellos es para que ellos tengan un mejor futuro. Amén, amén. Bueno, muy importante esa pregunta, pastora. Realmente
Yo he aprendido que existe en el orden de Dios, primero Dios, luego está la familia. Amén. Luego viene el ministerio, Amén. porque muchas personas colocan el ministerio, muchas veces inclusive antes que el mismo Dios. Como dicen por ahí, se ocupa más de la obra del Señor que el Señor de la obra. Y Dios quiere que nosotros tengamos un tiempo de intimidad con Él, Amén. pero también quiere que tengamos un tiempo de intimidad con nuestra familia, con nuestros hijos. Mi consejo es, sea amigo, o sea, conviértete en alguien en quien tus hijos puedan confiar, no un amigo, porque nosotros debemos ser padres, sí, pero que ellos sepan que tú eres un padre en el que ellos pueden confiar, en quien ellos con quien pueden contar, que seas ese padre que en algún momento te vas a jugar fútbol con ellos, que te vas a jugar pelota con ellos, que te puedes sentar una hora tal vez a jugar un videojuego, ¿por qué no? Porque son tus hijos, y eso, si alguien te tilda de religioso, si alguien te tilda de mundano por eso, pues gloria a Dios, porque el primer ministerio que Dios nos ha entregado a nosotros es nuestra familia. El apóstol Pablo dice, de nada sirve que ganarme a todo el mundo si mi alma se perdiere. Si yo me puedo ganar a todo el mundo, pero mi familia se pierde, yo no hice nada realmente. A mí me interesa primero y principal que mi familia, o sea, las personas que Dios puso inicialmente bajo mi cargo, bajo mi cuidado, sean salvas. Y entonces eso no significa que yo voy a ser permisivo con ellos, no. Significa que yo voy a saber identificar los tiempos. Salomón dijo, todo tiene su tiempo debajo del cielo. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de nacer, tiempo de morir, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de recoger. Y yo pienso que hay tiempo de instruir a los niños, como dice Proverbios, instruye al niño en su camino, no dice en mi camino, porque la gente lo confunde, dice instruye al niño en su camino. Eso significa mientras va creciendo y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruirlo es enseñarle lo que es bueno y lo que es malo. Yo he aprendido en estos días, pastora, y se lo comparto a ustedes a través de este precioso medio. No le digas a tus hijos no puedes, dile a tus hijos no debes, porque nosotros podemos hacer todo. Pero la escritura aún la escritura nos dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, si hay algo que el muchacho no debe hacer, enséñale por qué no debe hacerlo. Dile, no debes hacerlo. Porque a veces nosotros al decirle no puedes, también ponemos límites a lo que ellos pueden hacer positivo. O sea, muchas veces se enfoca más hacia lo negativo que hacia lo positivo. Y hay cosas que nuestros hijos tienen un potencial grande. Yo nunca le dije a mis hijos, usted no puede. Yo le decía, usted puede. Papi, yo quiero jugar fútbol. Bueno, vamos, yo te acompaño. Pero cuando íbamos a la iglesia, ellos estaban conmigo. Amén. ¿Ves? Papi, yo quiero practicar béisbol. Bueno, vamos, yo te acompaño. Yo voy a estar ahí, yo me siento allí. De repente, y muchas veces era el único papá sentado allí. Los muchachos todos iban cada quien solo por su lado, pero ahí estaba yo. La gloria y la honra sean para el Señor. Ahí están mis hijos. Mis hijos tienen, hoy en día uno tiene 26 años, ya está casado, tiene su primer hijo, y el menor tiene 22 años, ya tiene su novia. Estamos esperando el tiempo de Dios para el compromiso, para el matrimonio. Y ahí están, sujetos a Dios, sujetos a sus padres, como lo dice la Escritura, sujetos al ministerio, porque creo que de alguna manera poder llevarlos, como dice Dios, en la disciplina de Dios, va a hacer de ellos hombres de bien. Y en esa etapa tan difícil que es la adolescencia, donde ellos comienzan a pasar ese proceso que usted dice, creo que les va a ayudar mucho. Amén. Así es. Muy sabias palabras del pastor Eduardo Rodríguez en esta tarde, quien pues nos estuvo acompañando. Muchas gracias, pastor, por aceptar nuestra invitación en esta tarde. Amén. Gracias a ustedes. A mujeres que oran y hombres también, amén, siempre, amén, hombres amén. también. Así que la invitación es para el próximo lunes, donde nuevamente a las 5 de la tarde estaremos con todos ustedes en este programa Mujeres que Oran, a través de Visión Divina TV, Canal 12, por Victory Cable. Tumeremo, declaramos la paz y la bendición de Dios para usted y para toda su familia. Amén.